Para el proyecto de baño vamos a trabajar lo que se conoce como el enguatado en técnica de panal. Es para poder fijar la tela principal con la guata, dado que nuestra guata es un material no tejido. Al ser un material no tejido es que con cualquier fuercita él se va a desleír. Y con esta técnica que les voy a explicar a continuación es para evitar que al momento de lavar o al momento del mismo uso termine nuestra guata hacia los lados de nuestro proyecto como si fuese haciendo un hueco. Entonces, teniendo en cuenta o ya teniendo nuestros proyectos o nuestros moldes ya cortados en la tela principal, vamos a hacer como una especie de dibujito, ya sea con una regla normal o con una regla de estas que se conoce como regla mágica, que viene milimetrada exactamente a 5 centímetros de ancha, que hay de varios diseños o varios estilos, por decirlo de alguna manera. Vienen milimetradas, nos facilita bastante el trabajo. ¿En qué medida o en qué caso nos facilita el trabajo? Que si yo no lo quiero hacer de 5 centímetros de ancho, lo puedo hacer de 2.5, de 3, de 4, de 5. O si lo quiero agrandar, pongo líneas guía que si aquí dan 5, puedo aumentar 1 centímetro para 6 o incluso más. O incluso acá marco y aquí serían 10, un ejemplo. Nos facilita más el trabajo. No quiere decir que con una regla normal no lo pueda hacer. Entonces, acá tengo una reglita que hice con un acetato para poderles demostrar cómo trabajar. Tenemos que tener en cuenta que la inclinación que yo le dé es como me vaya a dar el diseño. Si yo lo trabajo, acá en este caso lo voy a hacer en líneas rectas, me va a dar como cuadradito, como los cuadernos cuadriculados. Acá en este caso no tendría que medir porque pues ya tengo mi reglita con las medidas que yo necesito. Dado el caso yo no tengo una regla, simplemente empiezo a medir. Hago mi primera línea y dependiendo de cuánta distancia la quiero, marco aquí y con mi regla trazo. No necesito exactamente que tengo que si no tengo estas reglas no puedo hacer mi enguatado como yo lo quiero. Si lo quiero empezar aquí, si lo quiero empezar acá, recomiendo que no sea tan o no dejar tanto espacio entre el orillo de la tela a mi primera línea, ¿cierto? Entonces lo podemos trabajar de esta manera. Me queda un cuadradito, que yo lo quiero que me quede, no quiero así que me quede tan cuadradito porque es como una forma muy básica, podríamos decirlo. Lo puedo trabajar al través, ¿cierto? Igual con el ancho de mi regla, que ya sea una regla mágica o yo misma, con un cartoncito, un acetato, de las carpeticas de nuestros hijos, que nos quedan de años anteriores, las podemos reutilizar para hacer este tipo de herramientas. Aquí con mi primer trazado, si yo coloco mi regla, ya me puedo dar cuenta qué figura voy a poder armar o poder ir armando. Si yo la pongo así, me dan cuadraditos, pero al través. Si yo la inclino un poquito más, me va a dar unos diamantes. Si la inclino aún un poquito más, me va a dar más punta esos diamantes. Entonces, para que no me quede tanto espacio sin línea, puedo marcar de esta manera. Si se dan cuenta, yo no estoy midiendo nada, simplemente estoy utilizando el ancho total o el ancho que me da mi reglita o la regla que hice, la que me inventé, que puedo hacerla más ancha, si no quiero de 5 centímetros la puedo hacer, ¿sí? Que cuando no es una forma así, sino por ejemplo en este caso que nos da forma con un espacio en la mitad o con un hueco en la mitad, ¿qué podemos hacer? O qué deberíamos hacer. Podemos empezar por aquí, por acá, por donde nos quede más cómodo. Para de pronto conseguir una línea, llevar un consecutivo de líneas, podemos empezar por la parte más parejita de nuestro proyecto. En este caso empiezo por este lado, que si se dan cuenta de este lado es más parejito, para de pronto no irme a perder en la figura, teniendo en cuenta que esto no lo hago en papel, esto lo debo de hacer directamente en la tela, con un marcatela, un esferito de marcatelas, de los que se borran con calor, de una tiza, un jaboncillo de hecho,
estos aguncitos que nos van quedando del baño, los podemos utilizar. Acá, si no lo quiero hacer hacia atrás como lo hice aquí, podemos variar haciendo panelitas. Para que no me quede tanto espacio, la bajo un poquito y de ahí en adelante sí voy marcando el ancho de mi regla. Que tengo que tener en cuenta también que si mi proyecto, mi jueguito de baño, mi primer tapetico lo inicié de una forma, todos mi jueguito de baño debe ir con la misma forma. No puedo hacer, porque como en el ejemplo que les puse aquí, que el tapetico del inodoro va con este diseño, el tapetico de la tapa del inodoro va con este otro y la cisterna va con este. ¿Por qué? Porque va a crear un desbalance visual. Entonces lo mejor es que todos los tapeticos de ese baño o de ese juego o de ese proyecto como tal lleven la misma inclinación en el panal. De esta forma hacemos el panal, teniendo en cuenta que esto lo vamos a marcar en la tela, no en papel. Esto es solamente para el ejemplo.